ya que la columna es la principal la principal fuente de molestias a nivel musculoesquelético, ¿sí? La columna se cree que le duele al 80% de las personas en algún momento de su vida y empieza a doler más o menos entre los 20 y los 30 años, que es a la edad a la que ustedes van a entrar. Este es un claro ejemplo, la biomecánica de la columna es un claro ejemplo de, de que esos que dicen que el cuerpo humano, la máquina perfecta, la creación divina, la puta madre, eso es un mito, es una jalada, ¿sí? O sea, se la jalaron hasta que lo estiraron, hasta que se la jalaron hasta que se la arrancaron los que dijeron eso. El cuerpo humano, lo hemos dicho muchas veces, evolucionó de otras formas de vida, de otros tipos de mamíferos, ¿sí? El gran problema de la columna vertebral humana, el gran problema, es que nosotros somos bípedos, ¿sí? Nuestra columna no evolucionó, ¿sí? Para que nosotros fuéramos bípedos. Nuestro cerebro evolucionó para que tuviésemos coordinación muscular y eso nos permitiese caminar de pie en dos piernas, lo cual es extremadamente difícil. Lo cual es extremadamente difícil. Recuerden las fases de la marcha. Hay una fase de la marcha que literalmente se llama balanceo. O sea, hay una fase de la marcha en la que estamos en equilibrio. Ningún otro animal tiene eso. Ningún otro. Y todo eso lo controla el cerebelo. Es muy difícil caminar es muy difícil caminar de pie. La prueba de lo difícil que es que los otros animales no se caen. Rarísimo. Yo he tenido perros desde 1995, cuatro perros. Los he visto caerse así, de ir caminando y caerse 3 veces, ¿sí? Y 2 fueron porque se resbalaron y otra porque estaba enfermo, tenía así como gripa, y yo sí tosí, se cayó. Los humanos se quedan cada rato. Eso es porque al estar en dos, así, pues, hay poco equilibrio. Y nuestra columna no evolucionó al ritmo de todo lo demás. Básicamente nuestra columna, la forma de los cuerpos vertebrales, todo eso sigue siendo la misma de nuestros parientes que no son bípedos. ¿Mm? Ya lo hemos dicho con los perros, las curvas son inversas. Nosotros, al momento de estar de pie, las curvas naturales, por así decirlo, las curvas naturales se invirtieron. Y las vértebras que no están diseñadas para eso, porque nadie las diseñó, evolucionaron. Y la evolución es a la buena de Dios. ¿Sí? La evolución es a la buena de Dios. Evolucionaron, pero no evolucionaron para aguantar esas cargas. ¿Ok? Esto es el concepto principal. Nuestra columna vertebral sigue siendo básicamente la de un animal cuadrúpedo, pero ya no somos animales cuadrúpedos. Y es por eso que a nosotros nos duele la espalda. No podemos sentir lo que otros animales sienten, pero yo creo, y muchos científicos están de acuerdo, que a otros animales no les duele la espalda. Les dolerán otras cosas. Bien, entonces la biomecánica de la columna. La columna es muy flexible. Puede uno poner en una posición así, se puede uno hacer bolita, así, puede uno estar de pie. La columna, cuando está uno de pie, tiene esta forma, tiene sus 4 curvas, ¿no? Lordosis cervical, hiposis dorsal, lordosis lumbar y, perdón, lordosis cervical, hiposis dorsal, lordosis lumbar y hiposis sacral. Ya les expliqué dónde viene el término de lordosis, ¿verdad?
Bueno, aquí hay que pensar como ingeniero. Los ingenieros son gente que crea cosas, que utiliza su ingenio, por eso se llaman ingenieros, que utilizan su ingenio para crear cosas. Los que hacen las cosas que hay, la computadora en la que estoy ahorita, los iPhones, los carros, todos lo hacen ingenieros. Y ellos tuvieron que pensarle cómo hacerlo. Suponiendo que hubiese habido un ingeniero que hubiese diseñado al humano, hubiesen dicho, es un animal que va a caminar de pie, en un eje sostenido, ¿sí? En un eje sostenido. La columna es el eje del cuerpo y debe ser un eje sostenido. Piensen en Toy Story. En Toy Story los dos muñecos principales, en Toy Story los dos muñecos principales son Woody y Buzz. ¿De qué se supone que está hecho Woody? De tela. De trapo. Woody es un muñeco de trapo. ¿Ah? Y entonces cuando está vivo, pues camina y todo, ¿no? Incluso cuando va corriendo, hasta como que se dobla, ¿no? Porque no puede estar de pie, porque es de trapo, porque no tiene columna, no tiene huesos. Y cuando llega Andy o cuando llega otra persona y se quedan así como muertos, se queda desparramado, así, una pata para acá, la otra pata para acá, un brazo así y otro así, ¿no? Vos, ¿de qué es? Plástico. De plástico, ¿sí? Y vos sí se puede sostener solo, sí se puede quedar de pie. Yo tengo un Buzz Lightyear y un Woody, y así están de este tamaño, así, de 30 centímetros. ¿Mm? Y Woody es de trapo y y Buzz hace así. Y Woody dice, hay una serpiente en mi bota. Eh, y Buzz se sostiene. Ajá. Tampoco tiene columna, pero es de plástico. Lo que le da el sostén es el plástico. Y cuando se queda inerte, porque lo ve una persona, se cae, pero se cae en la misma forma. ¿Ok? Entonces, nosotros no somos de trapo, nosotros tenemos un eje sostenido, nada más que no somos de plástico, nuestro eje son nuestros huesos, y el eje principal es la columna. Pero, pidiéndole al ingeniero, se le pediría algo muy difícil. Se le pediría que sea un eje sostenido y a la vez un eje flexible. O sea, que se pueda deformar, que se pueda doblar, pero se mantenga firme. Ajá. Porque uno se puede doblar. Yo puedo hacer así. Y ahí estoy doblando mi columna. Pero sigo estando sentado. No me desplomé en el piso. ¿Sí? Me puedo hacer así. Puedo hacer así. Estoy doblando mi columna. Estoy doblando mi columna. Pero sigo estando sentado. ¿Entienden eso? Sí. Sí. ¿Entienden cómo puede ser un eje sostenido y flexible al mismo tiempo? Entonces, este es un requerimiento contradictorio. Para un ingeniero sería difícil. Para un ingeniero sería difícil crear una cosa así. ¿Ah? Porque se piden dos cosas contradictorias: rigidez y flexibilidad. Piensen en Woody Buzz nuevamente. Woody es flexible, pero no es rígido. Buzz es rígido, pero no es flexible. Nosotros somos ambas cosas. Entonces, la rigidez está dada por una estructura que asemeja a un mástil de navío. ¿Ah? ¿Saben lo que es un mástil de navío? No. Ustedes que han ¿No es sido, lo que sostiene la vela de un barco? ustedes que han sido marineros, que han surcado los mares, es donde están las velas en un barco, ¿sí? Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no cruza el mar, sino vuela un velero bergantín. ¿Sí? ¿Tú sabes lo que es un velero bergantín? Es un tipo de barco muy rápido de guerra.
Que antes así se hacía la guerra, se ponía un barco enfrente de otro y se agarraban a cañonazos hasta ver a qué hora se hundía uno. Hay una película, ya es muy vieja, sale el que hace de gladiador y andan en un barco y era cuando se peleaban los franceses contra los ingleses y así ponen eso y se agarran a cañonazos. ¿Nunca la han visto? No, es muy vieja. Y ustedes están jóvenes. Entonces es un mástil de navío, como un mástil de velas, ¿sí? En este caso, el mástil, el palo, digamos. Tú ves en qué palo te trepas, pero es un palo. Ese es el mástil. Y el mástil de un navío tiene sus velas. En este caso, en este caso el mástil es lo que le da la rigidez a la columna. El mástil, ¿sí? Y las velas vendrían siendo los músculos. De arriba a abajo, de la cintura escapular, el músculo baja como un triángulo así. ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Cómo se llama ese músculo? Trapecio. Trapecio. Y de la columna pélvica es al revés. Es así. Así. Y ahí son varios músculos. Están los rectos, los paraespinales, los rectos espinales, los oblicuos, todo el rollo, ¿no? Entonces, de arriba abajo es así. Y de abajo arriba es así. Y eso es lo que le da. También le da el sostén. Ahorita para estar sentado, pues mis músculos esos están trabajando. Aunque yo me mueva poco, están trabajando. Y también le dan el movimiento. ¿Sí? Bueno. Entonces es mástil de navío, parte de la pelvis y de la columna, parte de la pelvis y parte de los omóplatos y las clavículas. Y son dos sistemas de unión. Del mástil a la pelvis es descendente, o sea, el triángulo es hacia abajo, la punta queda arriba, y del mástil al hombro es ascendente, la punta queda abajo. Es lo que acabo de explicar. Este es un mástil de navío, con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no cruza el mar, sino vuela, un velero bergantín. Es una poesía. ¿Alguien aquí estuvo en el Benavente? ¿No? ¿En la primaria cuenta? Sí, en la primaria. Sí, yo. Sí, tú. ¿Cómo te llamas tú? Ah, Melissa. Melissa. ¿Y te hacían decir poesías? A veces en festivales nos hacían a todos el salón decir una en conjunto. En mis tiempos, en el pasado remoto, en el siglo pasado, es eso de haber vivido en el cambio de siglo, que puedes decir, en el siglo pasado, cuando yo iba a la primaria, y es cierto, una vez al año, desde que estábamos en primero de primaria, una vez al año nos hacían aprendernos una poesía a todos. O sea, una cada uno. Y iban los papás al auditorio y pasábamos una por uno a recitarlas. Ajá. Hay mucha gente cuyo gran miedo, es hablar en público. Se paran a hablar en público y les da mucho miedo. Y hay muchas tácticas para hablar en público. Dicen que, por ejemplo, solamente veas a una persona o solamente veas a 2 o 3 personas. Peña Nieto hacía eso cuando a lo mejor ya no se acuerdan, pero Peña Nieto cuando estaba hablando, veía una persona de frente y luego veía una persona para un lado y luego veía otra persona para el otro, pero no veía a toda la gente. Yo nunca tuve ese miedo.
porque desde que tenía 6 años me empujaron enfrente de un auditorio lleno de padres a decir, el escarabajo, anda con trabajo. ¿Sí? Entonces no tengo ningún miedo. Y había una poesía que decía así, con 10 cañones por una 20 bloco toda vela. Todavía me acuerdo de pedazos de poesía, ya no me acuerdo de ninguna completa, pero todavía me acuerdo de los pedazos. Pero eso es muy bueno y me ha servido mucho pues, para ser maestro. Me ha servido a pararme. Cuando había clases chidas así, no como estas cosas que estamos teniendo ahorita, eh, eh, me paraba enfrente del grupo, nunca tuve miedo y modular la voz y todo eso. Eso es difícil. Eso es quizás la única ventaja que tiene ponerlos a exponer, que aprendan a hablar en público. Porque realmente las sesiones están para llorar, ¿no? La flexibilidad, la rigidez está dada por el mástil de navío y los músculos. La flexibilidad está dada por la superposición. Superposición es poner una cosa encima de otra. Superposición de múltiples piezas unidas por ligamentos y músculos. Puede deformarse y permanecer rígida. Es lo que ya dijimos, la columna puede doblarse en todas direcciones, pero se sigue manteniendo firme. No te desplomas como Woody. Aquí está el mástil de navío, músculos, y aquí está lo que dice, se puede deformar la columna, puedes curvear, te puedes curvear así, puedes caminar así sexy, te puedes poner a perrear, pero no te caes, no te desplomas en el piso. Se sigue manteniendo firme tu columna. ¿Ok? Bueno. El raquis. Ya habíamos dicho que el raquis es el tubo, que es el tubo, que es el eje del cuerpo y es el tubo por el que va el eje nervioso. El tallo cerebral empieza aquí, en la base de la cabeza, en la base del cráneo, y luego viene aquí así, y más o menos a la altura de L1 y L2, ¿qué pasa? La cola de caballo. Ajá. O sea, viene un tubito así, ¿no? Viene una manguerita y más o menos a la altura de L1 y L2 ya no hay manguerita, ya son puros tubitos, puros como fideos, ¿sí? De hecho, sí parecen fideos, por eso se confundió Nayiber con su primo Yabar, al que dejamos cojo for life. En esta clase contaba esa edificante historia, pero pues no, eso se tiene que actuar. Si no, no tiene chiste. Pero dejamos al primo llevar cojo for life. En una persona normal, en una persona flaquita, no en mí, ¿sí? En una persona normal, en una persona flaquita, en una persona que esté en su peso ideal, las vértebras cervicales ocupan más o menos un tercio del diámetro del cuerpo. Ajá. Nosotros somos cilíndricos. Más o menos cilíndricos. Entonces en el cuello pues tenemos nuestro diámetro, luego en el pecho tenemos otro. Ya en el pecho ya no somos tan cilíndricos, ya somos más alargaditos y en la panza también. Pero de este diámetro, en una persona flaca, en una persona que tiene una complexión normal, que está en su peso, el peso es, más o menos el peso ideal es que si mides 1,70, peses 70 kilos. Si mides 1,80, peses 80 kilos, más o menos. Entonces en el cuello, las vértebras ocupan más o menos un tercio del diámetro. En el tórax, aquí está la vértebra chiquita, en el tórax es una cuarta parte. ¿Ah? Y en la pelvis, en la región lumbar, perdón, en la región lumbar, que son las vértebras más grandotas,
¿sí? Es la mitad, o sea, más o menos aquí, pero hay que estar así como esta silueta, ¿no? Si no estás así, pues no es la mitad. Entonces, no es panza, es hueso. Tengo la vértebra es no es panza, la mitad es hueso. Pues, claro, no. Curvaturas. En AP, o sea, visto de frente debe ser derechita, rectilínea. ¿Cómo se llama cuando no es rectilínea? Chuequilínea. ¿Cómo se llama? Escoliosis. Escoliosis. Y ya saben cómo saber si tienen escoliosis, ¿verdad? Ya les dije. ¿Mm? De frente, de lado, ¿sí? Lordosis cervical, hifosis dorsal, lordosis lumbar, hifosis sacra. Ujú. Esto, no voy allá, o no va a repetir. Y de frente, derechito, los hombros a la misma altura. A ver. La columna, esto es a lo que se refiere, puede deformarse y permanecer rígida. Esto que dibujan aquí con flechita, es el eje de gravedad, es el eje del cuerpo. Entonces, pues si estás derechito así firmes y tienes los dos hombros a la misma altura y las dos caderas a la misma altura, derechito, ¿no? Pero puede ser que estés medio chueco, como más de alguno de ustedes lo está. Puede ser que estés medio chueco, pero sigues estando derecho, mira, así. Porque la pelvis, porque las cinturas se basculan. Ajá. Como una báscula. ¿Ustedes han visto una báscula de esas así de... ¿Sí las han visto? Sí. 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 Las básculas de antes, que tenían dos platitos y ponías así, ¿no? Ajá. Entonces, así se dice se dice basculación. ¿Sí? Entonces, hay una basculación escapular, pero si nada más hubiera una basculación escapular, estarías así. Ujú. Entonces, abajo tiene que haber una al revés, para que te veas derecho. Puedes estar chueco por dentro, ¿sí? Pero verte derecho. Así como hay gente que tiene pensamientos muy malos y muy turbios, pero por fuera se ven como gente decente, igual. Puedes estar chueco por dentro, pero por fuera verte muy. Ujú. Solamente que de a tiro estés muy chueco, sí te vas a ver chueco. Pero tienes que estar de a tiro chueco, ¿eh? O sea. Ok. Las curvas de la columna no aparecen de la noche a la mañana. No nace uno con las curvas de la columna. Y aquí está una de las demostraciones de lo que estoy diciendo. De lo que dije, las curvas de la columna son dadas por nuestra posición bípeda. ¿Ah? Porque cuando vienen dentro de su mamá, vienen hechos bola. Cuando los niños se empiezan a desplazar, lo hacen de forma cuadrúpeda, ¿no es cierto? Sí. Entonces, conforme, ya que se empiezan a parar, la columna se les empieza a tomar la posición que tiene un adulto. Eso se llama filogénesis. ¿Sí? Es el paso de posición cuadrúpeda a bipedestación. Y es lo que originó la lordosis lumbar. Y también se llama ontogénesis, que es conforme el individuo se va desarrollando. Es así. Doctor, ¿Qué pacho? bueno, sí, es que es como una duda, pero si quieres síguele, ahorita le digo. Adelante, no, pues de una vez, no te quedes con la Ah, duda. es que quería preguntarle si pasaba algo o había alguna diferencia de acuerdo a su crecimiento
en un bebé que se desplace así inicialmente cuadrúpedo a uno que no lo haga y que directamente camine? No. Es que, por ejemplo, yo no gateé, nada más. Adiós. Te paraste y corriste, ¿no? No, pero me enseñé Sí puede con ser. los siguientes. Sí puede ser que haya niños que no gateen. Mis papás dicen que yo no gateé tampoco. A mí me metieron en una andadera. Ahorita las pinches andaderas andan, la gente las tiene muy satanizadas, así de que, que la andadera, que la madre, que se les enchuecan las patas. ¿Quién sabe qué? Claro que no. Eso es una mentirísima. Lo que pasa es que pues ya cayeron en eso. ¿Saben lo que es una andadera, verdad? Sí, Sí. Sí. por supuesto. Era una madre así redonda, con rueditas. ¿Sí? Y adentro tenía como un asiento, pero no era un asiento. Estabas parado, entonces te metían así y tú quedas con las patitas así y caminabas. Pero como esa madre tenía rueditas, no te caías y ahí ibas. ¿Sí? Yo tenía una de esas. Mis papás dicen que yo no gateé, que a mí me treparon en esa madre y yo andaba para arriba y para abajo. Yo estoy chueco, pero de abajo no tanto. ¿Sí? Entonces, no, para nada, no. No, 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 no. O sea, mientras hayas tenido un desarrollo normal, o sea, que no hayas tenido algún problema de nacimiento, algún problema de movilidad, por supuesto que no. No, 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 para nada. Ah, bueno. Una duda, doctor. A ver, Para caminar como así de bebé, ¿a los cuántos meses tiene que ser exactamente? exactamente no. Cada quien tiene su ritmo. Hay niños que caminan antes, hay niños que caminan después. Más o menos al año 3 meses, o sea, los pediatras lo manejan todo en meses. A mí me queda gordísimo eso porque hay que sacar la cuenta, ¿no? A los 20 meses, no mames, güey, dime bien, dime año y medio, dime, o sea, no, en serio, ¿sí? Pero así hablan los pediatras, ¿no? Y yo estuve 3 años con una, imagínense. Más o menos a los 12 o 15 meses, 12 meses es un año, 15 meses es un año, 3 meses, más o menos a los 12 o 15 meses es que empiezan a dar sus pasitos. Aquí la cosa son 2 años. 2. Un niño de 2 años, haya sido como haya sido, ya tiene que estar de pie. Ajá. Esa es la regla. Si empezó si empezó al año, si empezó al año y medio, si como la compañera que había ahorita se paró caminando, o sea, la sacaron y caminó así, como becerro, se salen de la vaca así, se caen y se paran y caminan, pues chido, ¿no? Pero la cosa es que a los 2 años ya camina el cuerpo. ¿Sí? Sí, doctor, gracias.